Dios Padre misericordioso y amoroso, te damos gracias por salvarnos y por permitirnos la vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz derramando toda su sangre y cumplió la salvación, nuestra salvación, y llegó hasta nosotros. Ahora tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y vivimos como hijos de Dios en ese mundo un poco de tiempo, pero también sufriendo por esta pandemia, por muchas situaciones malas. Señor, permítenos gran valor y fortaleza para que podamos seguir adelante luchando contra el pecado y contra el mundo y también contra nuestro deseo y nuestro pensamiento. Señor, queremos vivir como las ovejas del Señor, inclinando nuestro oído en la palabra del Señor y obedeciendo cada día. Hoy estamos aquí ante tu presencia, obedeciendo tu palabra y tu orden. Señor, bendice a los hermanos que están juntos aquí y en la reunión virtual también. Señor, queremos aprender y comprender por medio de esta comunión santa con el Señor, para que podamos comprender tu voluntad según nuestro conocimiento. Señor, queremos servir a Dios, el Señor, y cumpliendo tu obra. Señor, llénanos con tu gozo y con tu alegría en nuestro corazón para que podamos vencer contra el mundo. Señor, también llénanos con tu palabra en nuestro corazón por medio de esta comunión. Solamente confiamos en tu mano poderosa. Señor, también limpianos por medio de esta comunión nuestra vida cristiana y nuestra conciencia. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar San Juan capítulo 10, versículo 14 y 16. San Juan capítulo 10, versículo 14 al 16. Ya. Encontramos, leamos juntos. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Si la Biblia está explicándonos sobre el carácter de los salvos, ¿verdad? Después de la salvación, los salvos, ¿cómo pueden vivir? ¿Cómo tienen que vivir? Según la palabra, así como figura de los salvos, ¿verdad? Salen como con mucha figura, con mucha forma. Sí, así vamos a como reflexionar nuestra vida cristiana.
¿Cómo estamos? Sí, hemos aprendido sobre esto hoy en día. Los salvos somos hijos de Dios. Entendemos esto, ¿verdad? Los salvos son herederos del reino de los cielos. Sí, los salvos heredarán, ¿verdad? Del reino de los cielos de Dios. Y ellos son como renacidos por el Evangelio y por medio de la cruz del Señor Jesucristo. Ellos son limpios también por medio del Evangelio, y o sea, por la palabra del Evangelio. Sí, este mundo va a ser condenado exactamente según sus obras, pero para los salvos no vendrá con la condenación. Así, los salvos tienen, ¿verdad? Los salvos tienen herencia del reino de los cielos. Así entendemos. Sí, entonces, si hoy en día, sí, muchos hermanos están sufriendo por estas situaciones, por como esta virus en todo el mundo. Pero, hermanos, tengan un corazón orgulloso, ¿verdad? Con orgullo vivamos. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Sí, con mucho valor ya vivamos, ¿verdad? Y entonces cada vez vamos a recordar quiénes somos. Ya somos hijos de Dios y también vamos a seguir adelante como, ¿verdad? Obedeciendo la palabra de Dios como hijo de Dios. Y también la Biblia dice, los salvos somos siervos de Dios. Entonces, como alguno, ¿verdad? Dice, yo soy siervo, pero sin salvación nadie puede servir a Dios. Los salvos, ¿verdad? Los renacidos por el Evangelio verdadero son siervos de Dios. Ellos pueden servir a Dios en la casa de Dios. Entonces, los siervos de Dios trabajan, ¿verdad? En el templo de Dios. Entonces, los salvos, ¿verdad? Somos siervos de Dios, ya vamos a servir a Dios en el templo de Dios con corazón humilde. Los siervos tienen que escuchar muy bien la voz de su Señor, ¿verdad? Se llama siervos. Siervos tiene su dueño. Nuestro dueño de nuestra vida, ¿sí? Es Cristo. Se llama Señor, ¿verdad? Señor. Somos siervos del Señor en la casa de Dios. Entonces, como aquí en el mundo ya vivamos como siervos de Dios, cargando el yugo del Señor Jesucristo, cumpliendo tu palabra, su palabra, y sí, vamos a seguir obedeciendo como siervos de Dios. Señor, en el cielo, ¿verdad? Nos dará recompensa según nuestro servicio, digamos, ¿verdad? Así, en un poco de tiempo, ya vamos a seguir adelante, trabajando y sirviendo a nuestro Señor Jesucristo, cumpliendo también la obra. ¿Sí? Nosotros somos buenos administradores. La Biblia dice, los salvos, ¿verdad? Somos buenos administradores y mayordomo.
Entonces, Dios nos permitió una tarea, ¿verdad? De cumplir mientras vivimos aquí en la tierra un poco de tiempo. No se preocupe, ¿verdad? Sí, ese tiempo ya se acabará rápido. Entonces, vamos a seguir adelante obedeciendo como siervos de Dios. Y también los salvos somos real sacerdocio. Hemos aprendido en el templo de Dios. Si Jesucristo vino al mundo como sumo sacerdote, gran sacerdocio, así Jesucristo es como mediador entre Dios y el mundo. Nosotros también estamos sirviendo a Dios en el templo de Dios, ¿verdad? En la casa de Dios como siervos y también como real sacerdocio. Este real sacerdocio tiene como requisito de predicar el evangelio. Por eso la Biblia también dice, los salvos son predicadores, evangelistas. Así estamos, ¿verdad? En este mundo ya vamos a cumplir este título, ¿verdad? De los salvos. Somos real sacerdocio. Y entonces vamos a como mantener nuestra vida limpia y vamos a limpiar nuestra vida cristiana y nuestra conciencia y nuestras manos. ¿Verdad? Hoy estamos aquí también para como reflexionar nuestra vida cristiana y también limpiar nuestra vida. ¿Sí? Así podemos limpiar, ¿verdad? En cada momento, por la palabra y por medio de la comunión. ¿Sí? Así vamos a llevar bien nuestra vida cristiana limpiamente. Nosotros ya estamos sirviendo, ¿verdad? A Dios, al Señor Jesucristo, digamos, con nuestras manos. ¿Sí? Con manos sucias no pueden servir a Dios. Dios no recibirá. Entonces, los salvos deben mantener su vida cristiana limpiamente. Es muy importante. Así como este título, ¿verdad? De los salvos nos enseña cómo debemos vivir. Y los salvos son templo de Dios. La Biblia dice, los salvos son templo de Dios. Nosotros somos templo de Dios y morada de Dios. Sí, la Biblia dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Sí, entre los salvos, ¿verdad? Está el Espíritu Santo. Recordemos esto, sea en mi corazón, en mi vida, si está el Espíritu Santo. No podemos, ¿verdad? No podemos vivir como queremos, ¿no? Hay que mantener bien nuestro camino, cuidar bien nuestra vida. No podemos ensuciar nuestra vida, ni nuestro cuerpo. Entonces, este cuerpo es templo de Dios. Cuidemos muy bien. Y dice también, en quien, en el Señor, vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Si nosotros estamos, ¿verdad? Estamos edificando también el templo de Dios y morada de Dios juntamente, dice. Ya estamos edificando y somos un parte del templo de Dios, ¿sí? Estamos así conectados, unidos. Y sí, así Dios nos llamó del mundo a su templo, a su rebaño, ¿verdad?
O sea, este templo de Dios es la iglesia. Explica la iglesia. Este rebaño también se refiere a la iglesia. Aquí estamos, ¿verdad? Así, somos la iglesia. Sí, San Juan capítulo 10 está hablando sobre como Señor Jesucristo, que es buen pastor, el buen pastor. Los salvos, ¿verdad? Son las ovejas del Señor Jesucristo. Entonces, como hoy en día estamos aprendiendo sobre esto, que los salvos son las ovejas del Señor Jesucristo. ¿Sí? Los salvos, ¿sí? Debemos vivir como las ovejas, obediente, ¿verdad? Obediente. ¿Sí? Inclinando nuestro oído en la voz del buen pastor. Aquí dice 14 y 15. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, yo y pongo mi vida por las ovejas. Aquí dice, conozco mis ovejas. El Señor sí conoce, ¿verdad? Sus ovejas, a nosotros. Es cierto. Y también las mías me conocen. El Señor está llamando a cada uno de nosotros según nombres, según sus nombres, según nuestro nombre está llamando, ¿verdad? Sí, guiando a sus ovejas, a su rebaño. Entonces, entre los salvos, ¿sí? Algunos no pueden distinguir la voz del Señor, la voz del buen pastor. Entonces no puede acompañarlos, ¿verdad? Con pastor leal. Es muy complicado. Sí, el que no escucha la palabra del buen pastor ya no puede seguir adelante con su rebaño santo. Se perdería su camino rápidamente. Es así, ¿verdad? Entonces, si las ovejas del Señor Jesucristo ya deben distinguir muy bien la voz del buen pastor. Hoy estamos aquí como inclinando nuestro oído, ¿verdad? Sí, nadie puede obligar a nadie, como Dios tampoco no quiere, ¿verdad? Entonces, voluntariamente estamos aquí inclinando nuestro oído, obedeciendo según la palabra de Dios. Esto es manera de Dios. Son como bendecidos, ¿sí? Son sabios, ¿verdad? Los que tienen buen oído. Los que están en medio del rebaño santo son sabios y bendecidos. Ya seguimos adelante así. Este rebaño santo explica la iglesia verdadera. ¿Sí? Salmos capítulo 23 explica sobre esto, ¿verdad? Este rebaño santo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Entonces, como está hablando sobre como papel, ¿verdad? Papel de buen pastor y también como obra de las ovejas. Si las ovejas tienen que escuchar y obedecer, el pastor, el buen pastor, tiene que guiar bien, ¿verdad? Su rebaño. Entonces, Señor Dios, sin falta, ya va a cumplir su obra, su trabajo, guiando sus ovejas, ¿verdad? Siempre llamando a su rebaño, sí, sin falta. ¿Por qué?
Dios es perfecto y bueno. No puede engañar, no puede mentir Dios. Entonces, diligentemente, sinceramente, Dios ya va a cumplir todo. Pero las ovejas, sí, también deben cumplir su obediencia, escuchando la voz del buen pastor. Si somos salvos, ¿verdad? Por medio del Evangelio, por llamamiento del buen pastor, ya regresamos al buen pastor. Estamos con el buen pastor, como las ovejas, ¿verdad? Obedientes. Entonces, después de la salvación, si hay la vida cristiana, vivir como hijo de Dios. Entonces, ¿cómo puede vivir como hijo de Dios, verdad? Por medio de Salmo capítulo 23, podemos aprender, ya vivamos como las ovejas, juntos, aquí, ¿verdad? Es muy importante, inclinando nuestro oído con los salvos, con otras ovejas. Esto es la vida cristiana. Sí, hemos escuchado la palabra de verdad de nuestra salvación y el evangelio verdadero. Sí, en este mundo hay mucha enseñanza falsa, como mucha falsa doctrina. Sí, hay mucha iglesia, pero no son verdaderas. No son verdaderas. No podemos negar toda la iglesia, ¿verdad? No es bueno, pero son pocos las iglesias verdaderas que tienen el evangelio verdadero. La iglesia que no tiene el evangelio verdadero no puede salvar las almas. Sí podría, ¿verdad? Agarrar muchos miembros, como llamando a la gente, pero si no tiene el evangelio verdadero, no puede salvar estas almas. Qué lástima. Así, Satanás está engañando la gente, al mundo. Sí, qué terrible, ¿verdad? Si la Biblia nos enseña esto también, sí. Entonces, las ovejas del Señor Jesucristo deben distinguir bien la voz de Él, como buen pastor. Hemos aprendido esto ya ahorita, ¿verdad? En este momento también el buen pastor está llamando a sus ovejas. Sí, venga aquí. ¿Dónde? Donde hay la comunión. Donde, como el lugar de delicados pastos. En lugar junto a aguas de reposo. ¿En dónde sería? En la comunión, o sea, en la iglesia. Así estamos, ¿verdad? Entonces, Dios no va a llevar sus ovejas por la fuerza, ¿no? El buen pastor no va a obligar a sus ovejas, ¿verdad? Por su fortaleza. Ahí llamamos como tomando, agarrando así, no es así. Siempre el pastor va primero, adelante, y las ovejas, como sigue, ¿verdad? Siguen atrás de él, escuchando su voz, entonces llamando sus ovejas atrás, va primero. Esto es función de la iglesia también, así Dios está llamando cada día y los domingos, donde hay como la palabra y descanso. ¿Es así?
Jesucristo dijo, ¿verdad? Yo soy el buen pastor. Y dijo también, pongo mi vida por las ovejas. Sí, Jesucristo vino en este mundo como Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, Jesucristo es el buen pastor, la Biblia dice. Y también la Biblia dice, Jesucristo es el Cordero de Dios, como una oveja pequeña. Sí, Jesucristo vino al mundo como Cordero de Dios para morir, derramando toda su sangre en la cruz. Vino al mundo como un sacrificio por el pecado del mundo, ¿verdad? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, esta palabra es muy preciosa e importante. Sí, Jesucristo es buen pastor y gran pastor, pero también es el Cordero de Dios. Así nos enseña estas palabras a los salvos, ¿verdad? A los salvos. Hemos aprendido, ¿verdad? Sí, los salvos son las ovejas del Señor. También son pastores pequeños. Jesucristo es como gran pastor. La Biblia dice gran pastor y el buen pastor. Y también nosotros somos pastores pequeños. Así estamos guiando a otras ovejas del mundo para que puedan ser salvos. ¿Es así? Entonces, estas ovejas perdidas, ¿verdad? En este mundo, no tiene poder para regresar por sí solo al su rebaño del Señor. Entonces, nosotros debemos llamar, venga aquí, por aquí. Escuche esta palabra, vivirá sus almas. O sea, vamos a trabajar así como buen pastor, ¿verdad? Pequeño. Vamos a buscar Isaías 53, versículo 6. Isaías 53, versículo 6. El libro de Isaías explica muy bien sobre el Evangelio, ¿verdad? Entonces, este capítulo explica sobre la vida del Señor y su sufrimiento del Señor Jesucristo y su muerte. Isaías 53, versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Sí, todos nosotros descarriamos como ovejas perdidas. Cada cual se apartó por su camino, por el camino de la vida. Así nos perdimos el camino de vida. Ya hemos cometido mucho pecado, ¿verdad? Como ovejas perdidas. Pero Jehová cargó en él. Él es Señor Jesucristo. Jehová cargó en el Señor Jesucristo, que es el Cordero de Dios. Ya nosotros, aquí como dice, ¿verdad? Como las ovejas perdidas, como vagabundeadas. Pero también Dios cargó los pecados de estas ovejas a Cordero de Dios. Jesucristo vino al mundo como una oveja pequeña, débil. Pero Jesucristo es Dios. Así Jesucristo cargó pecado de todos nosotros, dice. El pecado de todos nosotros es el pecado del mundo. ¿Es así? ¿Verdad?
a una oveja pequeña, como un cordero pequeño, ¿cómo podría cargar el pecado del mundo? Sí, Jesucristo es Dios, Hijo de Dios. Y también cargó todo mi pecado, ¿verdad? Todo mi pecado. Todo mi pecado es pecado pasado, presente y futuro, hasta la muerte. Así como nos limpió por sacrificio del Señor Jesucristo, por sacrificio del Cordero de Dios, ya somos limpios por la palabra del Evangelio. ¿Sí? Ya Jesucristo recibió castigo, todo castigo de nuestro pecado, ¿verdad? Así Jesucristo pagó todo nuestro pecado por su sangre preciosa. Recibió dolor y vergüenza en la cruz, aflicciones, tribulaciones por su cuerpo. Así sacrificó su sangre y su cuerpo. 5, versículo 5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Sí, Jesucristo fue herido y fue molido, fue rasgado totalmente su cuerpo, ¿verdad? Y hasta su espíritu, por nuestras rebeliones, dice, y por nuestros pecados, digamos, por todos nuestros pecados. Así es, Cristo recibió nuestro castigo y murió. Así fuimos curados, dice, por su llaga, por su castigo, ya fuimos curados. Sí, hemos tenido, ¿verdad?, una enfermedad muy grave de la muerte, o sea, del infierno. ¿Quién podría curarlo aquí en este mundo? Nadie. Pero Jesucristo vino al mundo para salvarnos. Así nos salvó del pecado y del juicio. Así Jesucristo pagó todo nuestro pecado por su sangre preciosa. Sí, murió en la cruz por nuestro pecado, por todo nuestro pecado. Sí, y nos ha dado paz y gozo, ¿verdad? Sí, por su sacrificio. Por eso nosotros estamos descansando en el Señor por su castigo. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Este pastor, el buen pastor, me hizo descansar. Se llama la salvación. Ya, estoy descansando en el Señor, ¿verdad? Estoy muy contento, ¿sí? En el Señor. Aunque tenemos muchas como preocupaciones, ansiedades de nuestra vida, pero ya es como somos contentos, ¿verdad? Estamos muy contentos por la salvación que Dios nos permitió. Sí, así Dios nos permitió la salvación eterna. Se llama eterna redención. Jesucristo pagó todo nuestro pecado una vez para siempre. ¿Sí? Solo un sacrificio, por un sacrificio, cumplió la salvación eternamente. Se llama eterna redención. Entonces, para regalarnos, ¿verdad?, este regalo de la salvación, Jesucristo recibió mucho castigo, mucho dolor. Recibió 120 veces de látigos que tiene pedazos de hueso y de hierro. Se lasca, ¿verdad? Fue molido, fue herido, todo su cuerpo y murió. Versículo 7
dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Aquí también está comparando el Señor, ¿verdad? Jesucristo con la oveja, con una oveja. Ya Jesucristo vino a este mundo como un cordero de Dios. Él murió enmudeciendo, sin hablar nada. Jesucristo, ¿por qué murió? ¿Por su pecado propio? No, por nuestro pecado. Pero si Él no habló nada, ¿qué quiere decir esto? Sí, Jesucristo cargó nuestro pecado como su pecado. ¿Me explico? Sí, Jesucristo recibió nuestro castigo como suyo. Por eso no habló nada. Sí, yo soy culpable, así como dice, ¿verdad? Así no habló nada. Con mucho gusto, ya cargó. Con voluntad propia, ya cargó. Por eso no habló nada. Entonces, esta oveja, ¿verdad? Que murió en la cruz, es Jesucristo, ¿verdad? Es nuestro Salvador, nuestro buen pastor. Hemos vivido en este mundo como las ovejas perdidas, pecando. Este mundo está lleno de pecado y de maldad. Está, ¿verdad? Terminando por el pecado. Ya, casi. Está llegando el fin. Sí, la oveja que no tiene pastor, no tiene más remedio que pecar y estar en el mundo muerto por debilidad. Sí, solamente pecar, sin pastor. Esto es la vida común y normal en este mundo. Pero las ovejas que tienen buen pastor ya tienen, ¿verdad? Buena protección, buena guía. Así nosotros estamos descansando en el Señor. Entonces, como las ovejas que están en su redil ya, como tienen que escuchar bien la voz de su buen pastor, sí, vamos a imitar también la vida del Señor Jesucristo. Él no habló nada, muriendo, sufriendo. Fue castigado, terrible, por nuestro pecado. No abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Sí, Jesucristo lo sabía, ¿verdad? Que, como voy a morir en la cruz. Jesucristo lo sabía y vino. También terrible. El que conoce su muerte, tiempo, manera, ¿verdad? Feo, ¿verdad? Pero Jesucristo ya soportó y obedeció según la voluntad de Dios. Sí, creo que Dios creó las ovejas, ¿verdad? Creó las ovejas como figura del Señor Jesucristo, como, ¿verdad? Como forma de los salvos. Por eso, como especialmente Dios creó las ovejas. Entonces, característica de las ovejas nos enseña cómo debemos vivir. Jesucristo murió como Cordero de Dios, no habló nada como la oveja.
Recordemos esto. Y también nosotros vamos a imitar la vida del Señor Jesucristo, que es Cordero de Dios. Sí, Jesucristo era hijo de Dios. Sí, Jesucristo como tenía forma de Dios. Ya vamos a buscar Filipenses capítulo 2, versículo 6. Filipenses 2, 6. Capítulo 2, versículo 6 al 8. Filipenses capítulo 2, versículo 6 al 8. Ya, leamos juntos. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sí, el cual, ¿verdad? Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Entonces Jesucristo dejó su trono glorioso en el cielo. Sí, Jesucristo estaba con Dios, ¿verdad? A la diestra de Dios, pero ya vació su trono glorioso y descendió al mundo. Aquí dice así, ¿verdad? Sino que se despojó a sí mismo, ya vació a sí mismo, dejó su gloria, su poder, ¿verdad? Tomando forma de siervo. Por eso Jesucristo vino al mundo como siervo de nosotros, para servirnos. Entonces los salvos también son siervos, ¿verdad? Jesucristo vino al mundo como siervo. Por eso ya nosotros también, los salvos, ¿verdad? Vivamos como siervos, sirviendo a los hermanos y a las almas perdidas. Es bíblico. Hecho semejante a los hombres, ¿sí? Vino al mundo como un hombre débil, pero él era Dios y estando en la condición del hombre, se humilló a sí mismo, se humilló bastante, como del cielo a la tierra, ¿verdad? Sí, demasiado, asombroso, pero el Señor Jesucristo lo hizo. También según la voluntad de Dios. Es gran amor, no podemos entenderlo, pero ya vamos a tratar de entender, ¿verdad? Aprender este gran amor. Es bueno. Entonces, como formó, dice, ¿verdad? Formó como un hombre, se formó como un hombre, como una oveja. Somos las ovejas, éramos perdidos, éramos perdidas en ese mundo, pero sí, como hemos vivido así como ovejas débiles. Así es, Cristo vino como oveja, ¿verdad? Débil, como nosotros, formando como un hombre. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Entonces, la Biblia les pide a los salvos, ¿verdad? Hasta la muerte, hasta la muerte. ¿Por qué? Jesucristo murió por nosotros, así, ¿verdad? Y entonces, como Dios, el Señor, les pide a los salvos hasta la muerte. Ya vamos a obedecer hasta la muerte. ¿Para qué?
para que podamos servir a Dios por el Evangelio, para que podamos servir las almas por la palabra. ¿Sí? Así nos enseña la vida del Señor Jesucristo. La salvación es perdón del pecado, ¿verdad? Perdón del pecado. El que entiende su perdón del pecado por medio del Evangelio ya tiene fe, ¿verdad? Tiene fe para ir al cielo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. No me falta para ir al cielo. Esta salvación no de nosotros, no por la obra. Entonces, estoy confiando en la obra del Señor, ¿verdad? Que hizo Dios según su voluntad. Estoy confiando en la palabra de Dios. Así estoy muy seguro. Estamos muy seguros. Así es. Es regalo de Dios. Es don de Dios. Entonces, seguimos adelante, ¿verdad? Confiando en el Señor y permaneciendo en rebaño santo. Es bíblico. Jesucristo derramó toda su sangre como Cordero de Dios y pagó todo nuestro pecado. Sí, el precio de pecado, Él pagó. Ya no hace falta pagarlo de nuevo, ¿verdad? Ya pagó una vez para siempre. Así tenemos paz y gozo y la justicia de Dios. Ahora nosotros somos las ovejas del Señor Jesucristo. Ya vamos a permanecer en medio de este rebaño. ¿Sí? ¿Verdad? Sí, con mucho gusto. Y también vamos a tratar, apacentar también a los hermanos aquí unos a otros. Esto es la comunión con el Señor. Así Dios nos permitió su yugo, ¿verdad? Su yugo. Apacentamos a las almas perdidas por el Evangelio. Ya, revivirá, ¿verdad? Vivirá sus almas. Entonces, nosotros tenemos este trabajo, esta obra del Señor Jesucristo, mientras vivamos en este mundo, ¿verdad? Un rato y ya vamos a aprovechar este tiempo como siervo de Dios, como evangelistas, como pastores del Evangelio. Sí. Sí, por eso no hay que estar ausente a la comunión. Como hoy también, sí, primero, ¿verdad? Si boletín ya tenemos en celular, ya vamos a ver esta semana qué reunión tengo yo. Vamos a ver, ¿verdad? Sí, y ordenamos nuestro tiempo para que podamos estar allí junto con los hermanos. O sea, en rebaño, en medio de este rebaño. Es muy importante. Ya San Juan capítulo 10, versículo 16 dice, San Juan 10, 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Ya vamos a aprender sobre esto, ¿verdad? Aquí dice las otras ovejas que no son de este redil. ¿Quiénes son? Ellos son primero, ¿verdad? Los gentiles. Los gentiles también podemos decir que los muertos sin salvación. Entonces las ovejas de este redil, como explica primero los judíos y también los salvos. Así podemos ver como
2 ocasiones, ¿verdad? Ya. Otras ovejas. Otras ovejas, primero, como los judíos. Y también explica los salvos. Y también, ¿cómo se llama? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Las ovejas del redil. ¿Redil? También hay las ovejas de la Biblia dice, ¿verdad? Redil. Sí, explica los gentiles. Y también los salvos. No, perdón, los salvos los salvos, los muertos. Sí, siempre la Biblia dice primero como a los judíos. Así Dios formó este pueblo, ¿verdad? Se llama pueblo escogido, pueblo distinguido del mundo. Se llama testigo de Jehová, dice. ¿Por qué Dios formó este pueblo? ¿Verdad? No, perdón. Otras ovejas es gentiles. Gentiles. Y aquí los judíos, otras ovejas. Y las ovejas, los judíos. Sí. No se confunda, ¿verdad? Sí. Dios formó los judíos, ¿verdad? Para testificar a todo el mundo, o sea, a otras ovejas. Así Dios formó. Y testificaba, ¿verdad? Sobre existencia, presencia de Dios primero a los judíos en mucho tiempo, por medio de mucho milagro. Por eso en el Antiguo Testamento sale mucho milagro en medio de los judíos. Dios formó la Biblia también por medio de 40 aproximadamente judíos. Y como nos permitió, ¿verdad? Llegó hasta nosotros. Entonces, como no para como desamparar, ¿verdad? A los gentiles, sino Dios planificó así por medio de los judíos para salvar a todo el mundo. Por eso otras ovejas, primero como los gentiles y también los muertos. Nosotros somos gentiles y éramos muertos, ¿verdad? Así. Éramos otras ovejas, pero ahora los salvos por medio del Evangelio ya está. ¿En dónde? En redil del Señor, en medio del redil del Señor. Así somos las ovejas del Señor Jesucristo en este redil, dice, ¿verdad? Así entendemos, ¿sí? Entonces, sí, vamos a buscar Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 11 al 13.
Por eso los judíos son sombra de los salvos, como sombra. Entonces todos los judíos van a ir al cielo. No, no es así. Entre los judíos también hay los salvos y también los muertos. Entre los gentiles también hay los salvos y muertos. Efesios capítulo 2, versículo 11 al 13. Ya, leamos juntos. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Sí, los gentiles, ¿verdad? Erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, sí, como los judíos, ¿verdad? Llamaba así a los gentiles, ellos son como de incircuncisión. Sí, circuncisión es costumbre de los judíos. Anteriormente solamente los judíos hicieron esta circuncisión. Fueron circuncidados, ¿verdad? Sí, los varones judíos. Entonces, así Dios como distinguió de otros gentiles el pueblo de Israel. En aquel tiempo, en otro tiempo, aquí dice también, en otro tiempo, en aquel tiempo, nosotros también estábamos sin Cristo, sin esperanza y sin Dios, dice. Sí, estábamos así también en el mundo, dice, en el mundo. 13 es como una conclusión, ¿verdad? Para todos. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por eso Dios está formando la iglesia. Iglesia, ¿sí? Está llamando a la iglesia los salvos. De los judíos y de los gentiles también está llamando a la iglesia, sí. Sí, los judíos no son salvos. Sí, ellos tienen una función de como trabajar como siervo de Dios, como testigo de Jehová. Pero ellos también tienen que ser salvos para como estar en la iglesia. ¿Sí? Aquí también dice, ¿verdad? Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por eso, si somos uno, aunque sea judíos, aunque sea gentiles, en Señor Jesucristo somos unos. Así Dios está formando la iglesia de los judíos y de los gentiles. Si Dios trataba de predicar primero a los judíos, ¿verdad? Y después a los gentiles. Sí,
por la sangre de Cristo Jesús. En ese mundo existen dos tipos de nación, ¿verdad? Del pueblo, o sea, se llama judíos y gentiles. Y también si hay un tipo de pueblo, se llama salvos. Salvos. Se llama la iglesia. Vamos a buscar Isaías 56. Isaías 56, versículo 3. Isaías 56, versículo 3 al 7. Yo le leo. Isaías 56, versículo 3 al 7. Dice, y el extranjero se refiere a los gentiles. El extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Y diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos. A todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Yo los llevaré a mi santo monte y le crearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Si el extranjero, ¿verdad?, explica a los judíos y su pueblo, aquí dice, ¿verdad?, su pueblo se refiere al pueblo de Israel. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, si algunos gentiles moraban en medio de los judíos, ¿sí? Los judíos, ¿verdad?, aceptaron a ellos, gentiles, ¿verdad? Los que quieren guardar la ley de Dios, guardando el día de reposo como judíos entre los gentiles, sí podría vivir como judíos en medio de el pueblo de Israel, así como les permitió. También 5 dice, versículo 5 dice, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos y hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Entonces, sí, entre los gentiles también podría estar en medio de los judíos, vivir como judíos. Pero si hay condición, versículo 6, dice, y a los hijos de los extranjeros, o sea, los gentiles, ¿verdad?, que sigan a Jehová para servirle
y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Entonces tienen que guardar la ley de Dios guardando el día de reposo. ¿Sí? Tiene que como abrazar, ¿verdad? El pacto de Dios, cumpliendo, ¿sí? Este pacto. 7, versículo 7. Yo les enviaré a mi santo, yo les llevaré a mi santo monte y le crearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamado casa de oración para todos los pueblos. Sí, Dios es como Jehová Dios, ¿verdad? Es Dios de todos los pueblos. Aquí dice. Entonces, ¿por qué Dios eligió el pueblo de Israel? Para testificar a todo el mundo sobre existencia, presencia de Dios. Por eso Dios permitió mucho milagro en medio del pueblo de Israel. Entonces conocerá, ¿verdad? Los gentiles. Así. Por eso se llama testigo de Jehová. Ellos tenían responsabilidad de como testificar a los gentiles. Ellos también tienen que reconocer primero que Dios es como único, ¿verdad? Y también todopoderoso. A Dios es Salvador y Creador, cumpliendo toda la ley, pero, ¿sí? En mucho tiempo, ellos no obedecieron, no cumplieron esta responsabilidad, fueron castigados, fueron destruidos totalmente, ¿sí? Así podemos ver la historia del mundo por medio de los judíos y gentiles, como por medio de la relación entre los judíos y gentiles. También nos enseña a los salvos, ¿verdad? Sí, como sale muchas palabras sobre esto, algunos se confunden por estas palabras, pero así podemos ordenar. Y también sí, podría ser judíos cumpliendo la ley de Dios como judíos, ¿verdad? Pero alguno puede ser salvo cumpliendo la ley de Dios. Perdón, no, nadie, ¿verdad? Por eso Dios nos permitió la justicia, que es el evangelio verdadero. Aunque está cumpliendo los judíos mucha ley, pero también tiene que ser salvo por medio del evangelio. ¿Es así? Sí. Y también Jesucristo, ¿verdad? En la cruz cumplió toda la ley. El que está en el Señor ya tiene cumplimiento de toda la ley. Así estamos libres de la ley también. Hemos aprendido sobre el día de reposo también, ¿verdad? Sí, Jesucristo es el Señor del día del reposo, dueño del día del reposo. Entonces, como no hace falta guardar, ¿verdad? El día del reposo en el Señor. ¿Por qué? Ya, en el Señor, por el Señor ya se ha cumplido el día del reposo. El que permanece en el Señor ya está cumpliendo muy bien el día de reposo, está descansando, reposando cada día. Para ello no ocupan guardar el día de reposo. Ya, los salvos, ¿verdad? Los que están en el Señor están libres de toda la ley, hasta el día de reposo.
Así nosotros tenemos seguridad y también somos salvos, ¿así? Ya, el pastor, el buen pastor, ¿verdad? Está permitiéndonos reposo y descanso cada día. Versículo 8. Por eso, como por medio del Evangelio, por medio de la cruz, son uno, ¿verdad? Los gentiles y los judíos, salvos. 8 dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él, o sea, sobre los judíos salvos, a sus congregados, o sea, a sus gentiles, a los gentiles salvos. Sí, Dios está trabajando, ¿verdad? Por medio del pueblo de Israel, ¿sí? Como su Dios, ¿sí? Hoy en día también Dios está trabajando en medio de los judíos. Entre los gentiles también Dios está salvando, ¿verdad? Sí, Señor les dará a los judíos por última oportunidad de ser salvo en medio de 7 años de las tribulaciones. Sí, los congregados, ¿verdad? Los congregados como de los gentiles salvos, sí, Dios va como a arrebatar, ¿verdad? Así como Dios llamó primero al pueblo de Israel y a los gentiles después. San Juan capítulo 10, versículo 16, volvemos. También tengo otras ovejas. Sí, otras ovejas explica, ¿verdad? Los gentiles y los muertos sin salvación. Si ellos están fuera del Señor Jesucristo, fuera del redil, entonces Dios está llamando como buen pastor a estas ovejas, a otras ovejas. Aquellas también debo traer. Jesucristo dijo, aquellas también debo traer. Esto es trabajo del buen pastor, ¿verdad? Sí, el Señor está trabajando. Ya cumplió como toda su obra. Hace 2000 años dijo, consumado es. Ya fue consumado toda su obra por su sacrificio, por su sangre, ¿verdad? Pero sí, Señor Jesucristo también está ayudándonos, ayudando a las almas perdidas como a otras ovejas. Aquí dice, yo debo traer a estas otras ovejas que están fuera de mi redil, dice, ¿verdad? Los que están en redil del Señor son salvos también. Ya nosotros estamos descansando en este redil, ¿sí? Este redil, como explica también la iglesia, rebaño santo. Oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso, entre los judíos hay salvos también y muertos. Mayoría entre los judíos no confían aún en el Señor Jesucristo. Ellos están esperando su Salvador. Ya vendrá, dice. Pero ya vino hace 2000 años y murió en la cruz. Nos ha dado la salvación, ¿verdad? Pero los judíos, casi todo, ¿verdad? No confían.
Sus padres ya crucificaron al Señor Jesucristo. Ellos no quieren reconocer, ¿verdad? Así que el Señor Jesucristo era Salvador. Ellos no quieren, rechazando. Qué terrible. Pero, Señor, Dios les dará última oportunidad por medio de 7 años de tribulaciones. Entre los gentiles también se hay salvos y muertos. Sí, nosotros somos salvos, ¿verdad? Somos salvos. Gracias a Dios. Tenga un corazón orgulloso, ¿verdad? Sí, ya soy salvo. Y como gozamos también esta salvación tan grande, cada día dando las gracias, gloria y alabanza al Señor. Gracias a Dios. Señor me salvó. Me dio como requisito para ir al cielo. Mi como ciudadanía, ¿sí? Es del cielo, es del reino de Dios. Sigue adelante, hermanos. Y también recordemos esto. Señor quiere enviar de nuevo a los salvos, ¿verdad? Como pastores, como los pastores pequeños. ¿A quién? A otras ovejas. Jesucristo dijo, después de su resurrección, a sus discípulos, paz a vosotros, paz a vosotros. Ya tenemos paz y gozo en el Espíritu Santo. Esto es el reino de Dios. ¿Ya? Tranquilo, ¿verdad? Tenemos tranquilidad, pero dijo, como me envió el Padre, así también yo os envío. Si Dios quiere enviarnos así, ¿verdad? Como a otras ovejas, a otras ovejas. Si así podemos pensar, ¿por qué Dios nos salvó entre muchos muertos? Si hay muchos muertos, sin salvación, sin seguridad para ir al cielo, si hay muchos, pero entre ellos, ¿por qué me salvó primero? Sí, para que podamos, ¿verdad? Entregar esta noticia, buena nueva, a ellos. Sí, la Biblia dice, sí, por la locura de la predicación, agradó a Dios salvar a los creyentes. La Biblia dice, por la locura de la predicación, como se agradó, ¿verdad? Dios salva a los muertos, a los creyentes. ¿Por qué dice aquí creyentes? Entre creyentes, si hay también muchos muertos. Sí, parece que como no tiene poder, ¿verdad? Como una oveja pequeña. Nosotros somos las ovejas. Parece que como no tiene poder, ni como fortaleza, como las ovejas. Pero si Dios como le gusta, ¿verdad? Salvar a las almas perdidas por la locura, por invitación de los salvos. Se llama, aquí dice, por la locura de la predicación. Pero no, sí, es poder de Dios. Sí, el Evangelio es el poder de Dios para la salvación. La palabra tiene poder. Somos débiles, es cierto, pero la palabra del Evangelio tiene poder para la salvación. Entonces ya tenemos el Evangelio verdadero. Ya vamos a tratar de entregar a otras ovejas, ¿verdad? A otras ovejas. Sí, conocemos historia de Naamán, ¿verdad? Era general de ejército del rey de Siria. Era varón grande y alta estima y valeroso.
en extremo, pero era leproso, Naamán, un general de Siria. Pero su esposa tenía una muchacha pequeña, dice, ¿verdad? No sale su nombre, una muchacha, dice. Entonces, esta muchacha era judía. Fue tomado de Israel a Siria, así como sierva, ¿verdad? De su esposa, trabajaba así. Pero era pequeña, como muchacha. Entonces, esta muchacha presentó a Naamán, general, sobre profeta, ¿verdad? Sobre el profeta Eliseo. Ya. Si hubiera estado allá donde Eliseo, usted podría curarse. Entonces ya es como general, ¿verdad? Él tenía un gran poder. Pero él inclinó su oído a la voz de esta muchacha pequeña. Se fue, ¿verdad? Se fue allá y se curó. Profeta Eliseo le enseñó así y obedeció según la palabra del profeta Eliseo, ya se curó. Sí, explica la salvación. Digamos, no de espíritu, ¿verdad? De cuerpo, ya se curó. Pero también explica la salvación. ¿Cómo ha sido salvo? Por la invitación, por la explicación, por la presentación de una muchacha pequeña. ¿Es así? Pero sí, nosotros también somos así, ¿verdad? Pequeño, somos débiles. Pero Dios le gusta predicar y presentar por medio de invitación, predicación de los salvos, que son las ovejas débiles. Por la locura de la predicación de las ovejas. Esto es manera de Dios. Entonces, ya, vamos a abrir nuestra boca a las almas perdidas. Sí, cada vez Dios nos exhorta, nos da la fortaleza y más fe en nuestro corazón. ¿Para qué? Como para que podamos vivir tranquilamente. ¿Sí? Pero también para que podamos trabajar, ¿verdad? Con fortaleza, con la más fe, salvando las almas perdidas. Así entendemos nuestra vida nueva que Dios nos permitió por medio del Evangelio. Ya vamos a obedecer. ¿Sí? Dios nos llamó como las ovejas y también Dios nos envía como pastores, ¿verdad? Como los pastores pequeños a otras ovejas. ¿Es así? Jesucristo es el buen pastor y gran pastor, pero Jesucristo vino al mundo como Cordero de Dios, pequeños y débil. Así es nosotros también, así somos. Ya vamos a imitar la vida del Señor Jesucristo. ¿Sí? Primero, ya vamos a permanecer en medio del rebaño santo. En este redil, dice, ¿verdad? En este redil. En la iglesia y vamos a tener más fortaleza. Hay que como comer, ¿verdad? Alimentar la palabra y tener fortaleza. Y Dios nos envía. Pero el que no tiene poder ni palabra en su corazón, no puede ser como enviado. Dios no puede, ¿verdad? Y como utensilio, como instrumento del templo de Dios, también somos así, pero un utensilio sucio, instrumento sucio, no puede ser utilizado. Hay que limpiar primero, ¿sí? Entonces nosotros vamos a como tratar de limpiar nuestra vida, primero por medio de la comunión y recibiendo fortaleza
ya vamos, ¿verdad? Vamos. Ya, así entendemos sobre las ovejas, ¿verdad? Del Señor Jesucristo y sobre el trabajo de los pastores. Ya oremos juntos. Finalizamos. Hoy hasta aquí. A Dios Padre misericordioso, te damos gracias por medio de esta comunión santa con el Señor. Señor, nos ha dado una vida nueva por medio del Evangelio y por medio del sacrificio del Señor Jesucristo. Ya somos criaturas nuevas. Ya tenemos la esperanza vivas en el cielo. Y también, Señor, nos permite cada día tiempo y la vida. Señor, mientras vivimos en este mundo, queremos cumplir tu obra y tu palabra. Señor, permítenos tu sabiduría y tu poder para que podamos seguir adelante cumpliendo y trabajando como siervos de Dios, como pastores para otras ovejas. Señor, bendice a los hermanos que están aquí juntos con corazón humilde para que puedan crecer más y tener más fortaleza por la palabra y también para que puedan predicar y enseñar estas buenas nuevas a otras almas perdidas. Sabemos que no tenemos mucho tiempo, Señor, solamente confiamos en tu mano poderosa y en nuestro camino también. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.